Quería preparar este vídeo sobre las 12 lecciones que puedes aprender de un piloto de Fórmula 1 para aplicar en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo en general y en tu vida. Lo he tomado de mi experiencia particular en Fórmula 1 en las temporadas 2005 y 2006 con Fernando Alonso y también de un libro que para mí es una referencia de Mark Gallagher sobre cómo trasladar las lecciones de la Fórmula 1 al mundo de los negocios, él en su experiencia como experto en marketing, periodista, relaciones públicas de equipos como Jordan, como Red Bull, dentro de la Fórmula 1. Así que quiero compartir contigo algunas de las lecciones que creo que son muy potentes y además puede que te parezca que esto de la Fórmula 1 no tiene nada que ver contigo. No sé si te gusta la Fórmula 1, pero me gustaría que vieras, que te dejaras sorprender en este vídeo porque seguro que de estas 12 lecciones vas a ver que aplican para tu vida mucho más de lo que pensabas. La primera de ellas es que si tú no confías en ti mismo, no esperes que otros lo hagan. Y no tenía ningún orden en particular las lecciones que te voy a compartir. Simplemente son lecciones de distintos aspectos, pero sí me gusta empezar por esta, porque es una lección fundamental. Los pilotos de Fórmula 1, sabes que al final son muy pocos. Hay muchas categorías de motor, tienes rallies, tienes varias categorías de coches, de carreras de coches, con lo que se llama open wheeler, que son los coches que tienen las ruedas fuera de la carrocería, o otras categorías, gran turismo, todas las que tú quieras. Y al final llegan muy pocos pilotos a la Fórmula 1, que es el pináculo del deporte de motor, como a ellos les gusta decir. Normalmente, por hacer números redondos, hay alrededor de 10 o 11 equipos, así que tienes unos 20 pilotos, 2 pilotos por cada equipo, y solo hay 20 personas, ellos, estos 20 pilotos en el mundo, que son capaces de competir en Fórmula 1 y que pueden competir en este circo de la Fórmula 1. Así que realmente para llegar aquí tienes que tener unas habilidades fuera de lo normal, sí, tienes que tener talentos especiales seguro, pero además tienes que conseguir rodearte de los mejores, que es otra de las claves que comentaré contigo. Pero lo primero es que si tú no confías en ti, no esperes que los demás confíen en ti, porque para llegar a un deporte tan elitista como la Fórmula 1, donde solo hay 20 personas cada año en el mundo que lo hacen, que compiten en este deporte, tienes que hacer que mucha gente confíe en ti. No solo tu propio equipo, sino patrocinadores, empresas, por ejemplo, si has visto la Fórmula 1, pues empresas como Santander, como Vodafone, como BlackBerry, como Johnny Walker, empresas que patrocinan distintos equipos o a distintos pilotos, empresas como Estrella Galicia, que patrocina a Carlos Sainz, que está compitiendo ahora en el Mundial de Fórmula 1, aseguradoras como Mafre, empresas de sectores muy diferentes, de España para los pilotos españoles o de cualquier otro país para un piloto español o de cualquier otra nacionalidad. Al final tienes que tener patrocinadores que respalden tu carrera, que aporten el dinero que necesitas para competir. En las categorías inferiores, los pilotos pueden competir con sus ahorros personales o con el dinero de su familia si tienen un cierto nivel de ingresos, pero al final las competiciones de motor son muy caras. Cuestan tanto la superlicencia como competir, como desplazarte a los circuitos, al final en categorías que son semiprofesionales o profesionales, pero que no son la Fórmula 1, cuestan ya varios cientos de miles de euros al año por temporada. No todo el mundo se lo puede permitir y hay mucha gente que no tiene los recursos económicos, pero que sí tiene el talento. Y tiene que tener esa confianza en sí mismo para poder transmitir esa confianza a empresas patrocinadoras, a los equipos que les van a ofrecer un puesto en sus filas para hacer pruebas primero y para luego pasar a piloto de reserva, luego pasar a piloto titular y luego ir subiendo de categoría hasta que llegan a la Fórmula 1, o para enrolarse en alguno de los programas que tienen los grandes equipos de la Fórmula 1 para coger, para seleccionar a esas jóvenes promesas, como son pues los equipos Red Bull o Ferrari, por ejemplo, con sus programas de entrenamiento de alto rendimiento. Van cogiendo pilotos desde muy jovencitos y los llevan a la Fórmula 1 o a la categoría a la que al final puedan llegar. Fíjate que cuando yo estaba trabajando en Fórmula 1, recuerdo que en una visita al circuito de Silverstone, en Inglaterra, estaba más o menos cerca de la escudería Renault y de buena parte de las escuderías del Mundial. Pues después de llegar al circuito de Silverstone, donde se celebra el Gran Premio de Inglaterra, normalmente hacia el mes de junio, el guía que nos estaba enseñando el circuito, no tanto porque no lo conociéramos, íbamos muchas veces a entrenar, pero era una guía para enseñarnos ciertas curiosidades del circuito, era un tour especial que hacían para miembros del equipo Renault, y este guía nos dijo que él, además de hacer tours guiados por Silverstone, se dedicaba a entrenar jóvenes talentos para llegar a las categorías pues, más profesionales y más punteras de la competición del motor. Y decía que uno de los momentos más frustrantes era ver padres que iban con sus hijos obsesionados porque llegaran a la Fórmula 1 y lo dejaban todo
dejaban de lado estudios, dejaban de lado posibilidad de carreras, de otros trabajos, de otras competiciones de motor en otras categorías, estaban obsesionados con llegar a la Fórmula 1 y al final, cuando se truncaba su carrera por muchas circunstancias, la vida de esos chicos se venía abajo. Era un punto de inflexión tremendo, para ellos era un varapalo brutal porque toda la fe de su familia, de la gente que estaba detrás de ellos y de ellos mismos había estado en llegar a la Fórmula 1. Parecía que si no llegaban a la Fórmula 1 no valían para nada. Bueno, pues la Fórmula 1 selecciona a sus competidores, pero hay muchísimas circunstancias, muchas cosas, muchos factores que entran en juego. Y desde luego, para poder alinear la mayoría de esos factores a tu favor, tienes que confiar en ti mismo para que otros confíen en ti. Yo siempre digo que una de las claves de la productividad es ser asertivo, ser capaz de creer en lo que haces y hacer que otros crean en lo que tú haces. Y este es el primero de los valores, la primera de las lecciones que quería compartir contigo de la Fórmula 1. Si tú no confías en ti mismo, no pienses, no pretendas que otros vayan a confiar en ti. Y fíjate, es importante porque además no se trata de ser una personalidad, un carácter fuerte, una personalidad arrolladora. Puedes ser una persona muy tímida, pero tienes que tener las cosas claras. Así que la asertividad no la confundas con ser un líder autoritario o con ser alguien con mucho carácter y mucha personalidad. Tienes que tener las cosas perfectamente claras y transmitirlo cuando hablas. Puedes ser muy tímido, muy introvertido, de pocas palabras, pero se nota cuando tienes las cosas claras y cuando tienes la pasión que le va a transmitir y le va a dar la confianza a los que van a apoyarte de que vas a conseguir cualquier objetivo que te propongas. Así que recuerda, la primera lección de un piloto de Fórmula 1 para ti, para tu vida, para tu trabajo, es que si no confías en ti, tú primero, no esperes que otros confíen en ti. Otra lección, la segunda muy importante, es algo que normalmente se nos escapa. Se nos escapa porque tratamos de o nos confiamos demasiado en lo que podemos conseguir sin esfuerzo. Nos parece que a veces vemos las historias de gente que ha llegado a conseguir grandes cosas, no te hablo de Rafa Nadal o de Fernando Alonso, porque seguro que has escuchado que su vida, bueno, pues ha sido un esfuerzo constante por llegar a donde estaban y no ha sido un camino de rosas. Pero hablo de otros deportistas, a lo mejor muy talentosos, que puedas tener la impresión que han llegado ahí muy fácilmente por arte de magia o sin tanto esfuerzo. Y esta lección, que es la segunda de un piloto de Fórmula 1 para tu vida o para tu trabajo, es que el talento solo nunca es suficiente. Hay pilotos muy brillantes en la Fórmula 1 que tienen muchísimo talento. De hecho, cuando me preguntan cuál es el o quién es el piloto más rápido en Fórmula 1 y la gente piensa que voy a decir pues un Fernando Alonso, un Lewis Hamilton, un Michael Schumacher, es Kimi Raikkonen. Siempre digo que Kimi Raikkonen es el piloto que a una vuelta en los últimos años ha demostrado con el coche adecuado que es capaz de exprimir esas milésimas, esas centésimas más y es muy rápido. Un poquito más rápido, están al mismo nivel, por supuesto, todos los grandes pilotos, pero él siempre da un poquito más, una vuelta de tuerca más y es sin duda uno de los pilotos de la historia más rápidos a una vuelta. Sin embargo, no es el piloto que más mundiales tiene, no es el piloto que más éxitos ha tenido y no es porque no haya estado en los mayores equipos. Ha estado en el equipo McLaren, ha estado en el equipo Ferrari. Así que tanto Kimi Raikkonen a nivel profesional en Fórmula 1 como tú, gente que conozcas, con la que colabores, con la que trabajes, gente de tu equipo, en el mundo profesional en general, no puedes confiar únicamente en tu talento. No podemos confiar en que el talento nos va a llevar a todos los sitios. Te abre muchas puertas, avanzas buena parte del camino si tienes el talento que otra persona no tiene o no tiene tan desarrollado, pero el talento por sí solo es como las ideas. Al final tú tienes una idea muy buena, pero si no la materializas, si no la desarrollas, si no sabes cómo comercializarla, la idea en sí vale de poco. Así que el talento es como esa idea que es la base, el fundamento sobre el que puedes asentarte para realmente tener unos resultados extraordinarios, pero tienes que trabajarlo, tienes que esforzarte, tienes que trabajar en estar constantemente mejorando, porque a poco competitivo que sea tu sector, seguro que la mayor parte de tus competidores tienen un talento que si bien a lo mejor de manera natural no estaba tan desarrollado al principio, pero van a estar trabajando muchísimo para conseguir competir contigo. Así que si no estás mejorando continuamente, preocupándote por esa mejora continua, pequeña, diferencial, no vas a poder marcar la diferencia continuamente y el talento te ayudará durante un tiempo, pero al final no vas a evolucionar al ritmo que necesitas para ser competitivo en tu sector. Así que recuerda, el talento solo nunca es suficiente. Una tercera lección de los pilotos de Fórmula 1 para ti, en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida, que me encanta cuando la trabajo en mis formaciones, porque hemos oído hablar mucho de esto, pero no nos lo acabamos de creer, es que no temas fallar, no tengas miedo a fallar, porque fallar es parte del éxito, parte del proceso natural del éxito. Seguro que lo has oído mencionar un montón de veces y dices, bueno, sí, otra vez esa frase que te puede sonar tan a charla motivacional o charla de coaching, pero al final aterrizando, en mi caso no me gusta fallar. Bueno, pues si no te gusta fallar, no vas a conseguir el éxito.
porque hay que fallar 1000 veces para conseguir solo un éxito. Y esto te lo dicen todas las personas que han tenido éxitos extraordinarios en su vida. No me refiero solo a los Steve Jobs, Rafa Nadal, Fernando Alonso o cualquier empresario, deportista, persona de éxito en general de cualquier área de la vida. Seguro que si se lo preguntas a gente a la que admiras más cercana a ti, también te dice lo mismo, que han fallado un montón. Cualquier emprendedor, cualquier empresario, cualquier persona en su negocio, en su empresa, con su equipo, sabe que para conseguir grandes cosas tienes que fallar. Y si no estás preparado psicológicamente para fallar y sabes que es un ingrediente más de la receta del éxito, que es parte de llegar ahí, no vas a conseguir el éxito de verdad, el éxito con mayúsculas, lo que de verdad te motiva. Fíjate, hay un libro que siempre menciono, que es el libro El método de Lean Startup de Eric Ries, el método Lean Startup de Eric Ries, y siempre lo menciono porque él insiste mucho en este concepto de fallar. Sobre todo está enfocado su libro a cómo conseguir ser una startup de éxito, cómo conseguir fundar una empresa y que no sea una de las innumerables empresas que mueren en el primer año, en los primeros 3 años, en los primeros 5 años de vida. La mayor parte de las empresas mueren. Bueno, pues él se centra mucho en cómo evitar fallar en esos primeros años de vida de una startup. Y lo que cuenta es aplicable para todas las empresas, sean de cualquier tamaño. Y él habla mucho del fallar. En Fórmula 1 se dice que hay que fallar mucho, pero fallar rápido y sobre todo fallar barato. Y esto no es un mantra, no es una frase bonita hecha de fallar mucho, fallar rápido y fallar barato. Hay que tener método para fallar. Eric Ries, en su libro El método de Lean Startup, que te comentaba, habla mucho de este método de fallar, de saber tener un método, unas reglas concretas para fallar. Y lo tienes que aplicar en tu empresa. Tienes que tener claro cuál es el proceso de probar tus productos o tus servicios para saber analizar si has fallado o no, o qué parte ha fallado. Estar preparado para que eso es parte del proceso de desarrollo y al final conseguir introducir las mejoras para, por fin, alcanzar el éxito con tu producto, con tu servicio y dar ese paso por delante de tu competencia. Así que tienes que tener claro que el fallo es parte del éxito en la Fórmula 1, en la que se está compitiendo al máximo nivel por milésimas durante aproximadamente 20 fines de semana al año, que son las 20 carreras de la temporada de Fórmula 1. Todo el personal, tanto los pilotos como los ingenieros, como cualquier persona técnica de marketing, de logística, hasta los que llevan los camiones con las piezas de los coches a los circuitos, saben que fallar es parte del éxito, pero tienes que saber fallar, tienes que tener un método para fallar en tu empresa. Recuerda, fallar mucho, fallar rápido, pero fallar barato. Y acuérdate que parte del éxito es fallar. Y si no estás acostumbrado a fallar, no vas a aprender nunca. Ahora quiero comentarte una lección que puedes tomar de la Fórmula 1, pero también podrías tomar de la metodología japonesa de gestionar negocios o de tantas historias, de tantos casos de éxito de empresas de muchos países del mundo, de muchos sectores diferentes y en muchos momentos de la historia. Y es centrarte en la mejora continua. Más que centrarte, enfocarte en la mejora continua. Este es uno de los 2 puntos de las 2 lecciones en las que te voy a insistir en la importancia de medir. Me lo habrás oído en muchos vídeos. Medir, medir, medir. Siempre cuento el caso de Inditex, el grupo matriz de Zara, la empresa de moda. Pablo Isla, su director, su CEO, su director general, que ha sido nombrado el mejor director general del mundo durante varios años, dice que una de las claves de Zara, o que mejor dicho, la clave fundamental del éxito de Zara, tiene muchas, pero la fundamental es tener datos y saber analizarlos. Esa es la clave que diferencia a Zara de otras empresas de su mismo sector que no están teniendo sus resultados de crecer, bueno, pues por encima del 10% en la mayoría de los últimos años. Así que fíjate que es muy importante enfocarte en la mejora continua. Te hablaré de esto de medir en 2 lecciones y esta es la primera. Enfocarte en la mejora continua es analizar todos los aspectos de tu negocio, los aspectos que tienen un impacto crítico en tu negocio, centrarte en ellos aplicando técnicas como por ejemplo las técnicas de Pareto, y una vez que has visto cuáles son los campos, los aspectos de tu negocio que más impactan en tu rentabilidad o en el parámetro que quieras conseguir, si es aumento de ventas, aumento de rentabilidad, aumento de beneficio en un cierto producto de tu gama de productos, bueno, pues una vez que tengas claro qué es lo que más impacta, hay que analizar, trocearlo en trocitos, en pequeños campos, en pequeños aspectos que puedas ir mejorando de manera continua. Fíjate que, por ejemplo, en Fórmula 1, al final se trata de ser el más rápido, ser el primero que llega a la meta, o como decía Fangio, uno de los pilotos que más títulos tiene en la historia de la Fórmula 1, de la década de los 50, él decía que la clave para ganar en Fórmula 1 era llegar el primero a la meta. Vaya campeón, se lució con esta definición, pero ojo, fíjate en el matiz que introdujo. Llegar el primero a la menor velocidad posible. Porque aquí entran factores
súper importantes como la fiabilidad del coche, la seguridad del piloto, el no comprometer los componentes del coche para las siguientes carreras, porque ahora hay componentes que tienen que durar para varias carreras. Bueno, pues al final todo esto habla que en la Fórmula 1 el objetivo es ir más rápido, es hacer una vuelta en el menor tiempo posible, pero siempre que seas más rápido que los demás y siempre que lo hagas de la manera más lenta posible para no estropear tu coche. Así que fíjate que para conseguir este objetivo tan aparentemente sencillo, o tan aparentemente claro por lo menos, que es haz la vuelta lo más rápido que puedas, en Fórmula 1 trocean esa vuelta en sectores, 3 sectores por circuito, en curvas, normalmente un circuito puede tener 10, 13, 15, 20 curvas, y en cada curva lo dividen también al menos en 3 zonas. Zona de aproximación a la curva, de frenada, zona de curva en sí y zona de aceleración para salir de la curva. Incluso en algunas curvas, pues lo dividen todavía más. Y las rectas u otras zonas del circuito, que no sean únicamente las curvas, también las estudian en detalle. Es básicamente trocear toda la vuelta que tiene un circuito, trocearlo en un montón de pedacitos para enfocarte en mejorar en cada pedacito. Fíjate que las diferencias en las carreras de Fórmula 1 no siempre son así de pequeñas, pero en bastantes grandes premios, la diferencia entre el primero y el segundo, después de una carrera de más de 300 kilómetros y aproximadamente 2 horas compitiendo a tope en un entorno súper exigente con temperaturas por encima de los 50 grados muchas veces en el cockpit, donde va en el habitáculo del piloto, compitiendo contra algunos de los mejores pilotos del mundo con temperaturas muy elevadas, prácticamente sin agua para beber más que la primera parte de la carrera, porque solo tienen una botella de 1,5 litros, pero que enseguida se gasta y se calienta y no pueden beber más porque es un caldo. Bueno, pues al final, en este entorno tan competitivo, en algunas carreras, la diferencia entre el primero y el segundo de los pilotos ha sido de tan solo, piensa a ver cuánto hubieras dicho tú que podía ser esa diferencia en segundos. Bueno, pues me he pasado, no es ni siquiera en segundos, son milésimas de segundo. Recuerdo una carrera en la que Vettel y Webber, dos pilotos entonces de Red Bull, quedaron primero y segundo y la diferencia fue de menos de 50 milésimas. 50 milésimas teniendo en cuenta que lo que tardamos en parpadear son 150 milésimas en hacer así, parpadear. Bueno, pues es una diferencia ínfima. Para conseguir ser competitivo con esas diferencias tan pequeñas después de 2 horas de competición, si no analizas, si no troceas todo tu proceso para cada uno de tus productos o cada uno de tus servicios, tu proceso que incluya todo en lo que aportas valor, toda la cadena de valor, desde que empiezas hasta que le das el servicio o el producto al cliente, incluyendo todo eso que es tan importante ahora de la experiencia al cliente para diferenciarte de tu competencia. Si no analizas todo, si no analizas lo que se llama el Customer Journey Map, el viaje del cliente, y analizas cada una de las interacciones que el cliente tiene contigo, con tu empresa, con tus productos o con tus servicios, desde el principio hasta el final, y luego cuando el cliente se convierte en recurrente, no vas a poder trocear, y si no troceas, no vas a poder mejorar de manera continua para realmente saber en qué puedes estar continuamente mejorando para ser más competitivo cada vez en tu sector. Ya sabes que el que no avanza retrocede, así que no es posible quedarte estático, quedarte parado y pensar que porque hoy eres competitivo, hoy tus márgenes funcionan, hoy tus indicadores financieros te dicen que todo va bien, tus KPIs, bueno, pues al final eso está muy bien, pero si no estás continuamente mejorando en un mundo competitivo en el que cada vez o enamoras o eres barato, en un mundo en el que cada vez la competencia es más feroz, no vas a ser capaz de tener éxito en tu empresa y de tener cada vez mejores resultados. Así que recuerda, enfócate en la mejora continua. Mide, mide y mide. Te lo recordaré en otra de las lecciones que voy a compartir contigo en este vídeo. Vamos a pasar ahora a la quinta lección que puedes aprender de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y que puedes aplicar en tu negocio, en tu empresa y en tu vida. Y es que tienes que rodearte de los mejores. No vale cualquier equipo, no vale cualquier persona a tu alrededor. Tienes que ser sumamente exigente para rodearte de los mejores. Esto es algo que pilotos como Fernando Alonso, como Michael Schumacher, como Lewis Hamilton, como Sebastian Vettel, todos los grandes nombres de la Fórmula 1 actual que habrás oído, pero también a lo largo de la historia han tenido muy claro. Porque seguro que conoces ese refrán, ese proverbio africano que dice que si quieres ir rápido vayas solo, pero si quieres llegar lejos vayas en equipo. Bueno, pues le falta un matiz a ese proverbio, y lo digo humildemente, pero le falta el matiz de que
tienes que ir en equipo, pero tienes que ir con el mejor equipo, no vale cualquier equipo. Y no se trata de fichar a las estrellas de cada una de las áreas necesariamente, sino construir un equipo, tener esa cultura de que el equipo se tiene que ir construyendo, tiene que ir mejorando, se tiene que ir desarrollando, planes de formación para tus trabajadores, poner a cada trabajador en lo que de verdad sabe hacer bien, en lo que se denomina el área de genialidad de cada trabajador y no haciendo de todo para que no sea especialmente eficiente y para que no rinda al máximo nivel. Tener el nivel adecuado de tensión, el nivel adecuado de motivación, saber en qué ser eficiente, en qué ser efectivo, bueno, todo esto al final, tener el umbral de urgencia adecuado, conocer las últimas técnicas de gestión de proyectos, como puedan ser Agile, Sprint, técnicas más particulares para tu sector. Todo esto va cambiando, tienes que estar al día, tienes que formar a tu equipo, pero también tienes que contar con los mejores. Y a veces, sobre todo si eres emprendedor, si eres un empresario en una pequeña y mediana empresa, y a mí me ha pasado durante todos los años que he estado empezando a construir negocios, y ahora me pasa muchas veces y tengo que tener clara esta diferencia. Es que es fundamental contar con los mejores y los mejores a veces cuestan. Y cuesta una inversión para tu negocio importante, pero si no cuentas con los mejores en las posiciones clave para que eso te ayude a formar un equipo, a formar al resto de las personas nuevas que vas incorporando, si no tienes estructurado, si no tienes en un proceso con estrategia cuál es el estado en el que estás ahora, dónde quieres llegar y cuál es el camino que vas a seguir para llegar ahí en el desarrollo de tu equipo, contratando a las personas clave en algunas posiciones, contratando nueva gente sabia nueva, cuáles son tus planes de formación, tus planes de desarrollo, tus planes de reclutamiento. Esto te lo he comentado en otros vídeos cuando analizaba cómo lo trabajan en la consultora McKinsey. Bueno, pues al final es fundamental rodearte de las personas adecuadas. Y a veces hay que ser muy frío en esto, por supuesto, siempre humano y siempre manteniendo los valores fundamentales de tu empresa, pero a veces hay que saber que tienes que descartar personas que están contigo en tu equipo porque en ese momento no son las personas adecuadas para el proyecto que quieres hacer, para el ritmo que quieres llevar, para las tareas que quieres acometer. Así que siempre hay que dar un margen de confianza, intentar formar a esas personas, cambiar, desarrollar, construir un mejor equipo contando con las personas que tienes, pero enseguida tienes que tener un go, no go, un pasa, no pasa. Y si las personas o ciertas personas de tu equipo no funcionan, les has dado una oportunidad y no funcionan y no encajan en la posición que tú requieres de ellos, pues serán estupendas personas para otras cosas, pero tienes que dejar de contar con ellas en tu equipo. Así que ten claro que si no estás con los mejores o construyendo a los mejores dentro de tu equipo, no vas a conseguir los resultados que quieres, o al menos, si los resultados son suficientemente ambiciosos, no vas a conseguir esos resultados, vas a conseguir unos resultados mucho más medios. Llego ahora al ecuador de las lecciones que puedes aprender de los pilotos de la Fórmula 1 para tu vida y tu trabajo. Y es una lección muy importante. Está en el ecuador por algo y es una lección bien importante que está muy relacionada con varias de las que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, enfocarte en la mejora continua. Acuérdate de trocear toda la vuelta de un circuito de Fórmula 1 en pequeños trocitos y mejorar en cada uno, ver qué puedes mejorar en cada uno. Pues lo mismo en tu empresa o en tu negocio, pensando en el proceso, en toda la cadena de valor, en el viaje del cliente, desde el primer contacto hasta el último, en tu producto o tu servicio, ver qué puedes mejorar. Bueno, pues este aspecto que quiero compartir ahora contigo, el sexto, está muy relacionado y es que desarrolles todo el conjunto de habilidades que necesitas para ser el mejor o al menos de los mejores en tu sector, en aquello que hagas. ¿Qué es esto de todo el conjunto de habilidades? Bueno, pues muchas veces, seguro que habrás oído, habrás leído a lo mejor, incluso que muchos emprendedores, muchos jóvenes emprendedores que empiezan jóvenes porque empiezan con su empresa y su empresa tiene pocos años de antigüedad, pueden ser más jóvenes o menos jóvenes de edad, pero cuando empiezan en su empresa, muchas veces duran un año, 2 años, 3 años como mucho y se vienen abajo y tienen que cerrar la empresa porque no han sabido incorporar en esa empresa tres papeles fundamentales. Uno es efectivamente la generación de ideas, perfecto, la parte técnica, el conocer de tu sector, de tu producto, de tu servicio. Si estás haciendo consultoría sobre, por ejemplo, normativa medioambiental, pues tienes que saber de normativa medioambiental. Si estás haciendo temas legales, pues tienes que saber de temas legales. Si estás haciendo, construyendo una empresa de ingeniería o de tecnología, tienes que saber de ese campo de ingeniería o de tecnología o de biotecnología, lo que sea. Bien, ese es el primer campo, el campo técnico, el puro conocimiento de tu producto o servicio. Pero muchas veces nos faltan otros dos. Sobre todo el tercero. El segundo es el carácter emprendedor. Tienes que tener esa pasión, esa perseverancia, ese autocontrol, esa disposición para pelearte contra el mundo, contra lo que te echen y seguir adelante. Bueno, eso muchas veces los emprendedores lo suelen tener,
Pero suele fallar el tercer aspecto, la tercera pata, y es la pata de gestión. Que una empresa no es una empresa si no tiene gestión. Puede ser que el mismo emprendedor tenga ese carácter emprendedor, ese conocimiento técnico y esa capacidad de gestión, no suele ser lo habitual, pero si no es así, tienes que incorporar a las personas que te ayuden a gestionar desde un punto de vista financiero, estratégico, gestionar a alto nivel, a medio nivel, a bajo nivel, tu empresa para que de verdad tenga un éxito. Y eso pasa si eres emprendedor o si estás trabajando en un departamento de cualquier empresa grande. Si no hay esas figuras de conocimiento técnico, de conocimiento a nivel de gestión y de carácter emprendedor, de carácter peleón para lanzarte a pecho descubierto contra lo que te echen, no vas a tener éxito en cualquiera de tus proyectos. Y en esa línea, esta lección de desarrollar todo el conjunto de habilidades es súper importante, porque a veces pensamos que las habilidades son más de tipo técnico, más de este tipo, de aquel tipo, y hay muchas partes fundamentales para el negocio, para el éxito de un negocio que se nos olvidan. Muchas veces suele ser lo que Eric Ries, y otra vez te cito a este autor del libro del método de Lean Startup, él habla de la parte aburrida del trabajo en las empresas y dice que muchas veces pues nos centramos en la parte de desarrollos técnicos, en la parte de cerrar grandes acuerdos internacionales o con un fondo de inversión en tu empresa, pero para que eso se dé, tienes que hacer muchas tareas aburridas. A veces las tienes que hacer tú, a veces puedes delegarlas, automatizarlas, hacer que otras personas las hagan por ti o que mediante procedimientos se hagan de manera casi automática. Pero a veces te toca hacerlas a ti. Y cuando te toca hacerlas a ti, muchas veces nos olvidamos de que esas tareas son críticas para conseguir los grandes resultados. Así que acuérdate de esas tareas aburridas, acuérdate de todas las habilidades. Muchas las tienes claras, pero muchas seguro que a lo mejor no las tienes tan claras, las tienes más olvidadas, piensas que no son tan importantes. Pues acuérdate de todo el conjunto de habilidades que necesitas y desarrolla todo ese conjunto para conseguir ser el mejor o de los mejores en tu campo. Otra lección que para mí es muy importante que podemos tomar de la Fórmula 1 para nuestro negocio es, y seguro que me has oído hablar ya en este vídeo, de lo importante que es medir, medir y medir. Bueno, pues esta es otra de las lecciones relacionadas con medir. Y es que constantemente te compares con tu rendimiento anterior y con el desempeño, con cómo está funcionando tu competencia para ver qué aspectos puedes mejorar, qué aspectos has mejorado y qué aspectos puedes todavía mejorar. Con tu desempeño anterior, con cómo hacías las cosas hace unos meses o el año pasado, por ejemplo, para ver si de verdad estás cumpliendo tus objetivos, porque al final tú estabas en un punto A, quieres llegar a un punto B y tienes que tener claro el camino. Muchas veces ni tenemos claro el punto A, ni tenemos claro el punto B, ni tenemos claro el camino. Los tres elementos son importantes. Pero una vez que tienes claro eso, que al final es la estrategia, tienes que ver si lo estás siguiendo o no. Y si tienes que pivotar, si tienes que corregir algo en tu estrategia para llegar mejor al punto B, o a lo mejor tu punto B cambia ligeramente o drásticamente y tienes que adoptar una estrategia diferente. Así que en este punto tienes que medirte y compararte con cómo eras tú hace un tiempo y ver si lo que estás mejorando, lo que está cambiando es en la dirección que querías. Y también tienes que compararte, por supuesto, con tu competencia, que al final es el mejor baremo para saber si estás haciendo las cosas bien o mal. Por ejemplo, en Fórmula 1, ¿cuál pensarías que es para un piloto la mayor competencia que tiene en toda la parrilla? Ya sabes que son 20 pilotos. Bueno, pues para un piloto, ¿cuál es la peor competencia que tiene en la parrilla? Si piensas en Fernando Alonso, por ejemplo, cuando estaba compitiendo en Fórmula 1, espero que vuelva, a lo mejor puedes pensar que su mayor competidor era Michael Schumacher al principio, Kimi Raikkonen al principio, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ahora, y te equivocas. Nos equivocamos todos cuando pensamos eso, porque el mayor competidor para un piloto de Fórmula 1 no es el resto de los pilotos de Fórmula 1, los mejores de otros equipos, sino que el mayor es su compañero de equipo, porque es el único que tiene los mismos instrumentos, las mismas herramientas que él, el mismo coche, las mismas condiciones en general que él mismo, y por tanto es el primero contra el que tiene que competir. Por supuesto, también tiene que ver el resto de la competencia, pero es fundamental que gane a su compañero de equipo, porque es contra el que no tiene ninguna excusa. Así que en tu caso, céntrate no solo en pensar en tu competencia, sino también en ti mismo. Pero los dos aspectos son importantes. Pensar en cómo estás compitiendo contigo mismo, es decir, si estás mejorando o empeorando respecto a cómo actuabas hace un tiempo, y luego cómo compites frente a tu competencia. Y sobre todo, frente a la competencia que sea más parecida a tu compañero de equipo, frente a la que esté en un sector más parecido al tuyo, frente a la que tenga herramientas más parecidas a las tuyas, porque eso es lo que determinará, lo que demostrará hacia afuera que tú de verdad tienes una ventaja diferencial frente a esa competencia. Así que recuerda, céntrate en analizar cómo compites contra ti mismo
y cómo compites contra la competencia. Y recuerda, mide, mide y mide. Ahora llegamos a la octava de las lecciones que puedes aprender de un piloto de la Fórmula 1 o del mundo de la Fórmula 1 en general para tu vida. Y es que, fíjate, en esta lección vamos a hablar de recetas mágicas. ¿Qué es esto de las recetas mágicas? Bueno, pues seguro que has oído hablar 1000 dietas para adelgazar, 1000 métodos para dejar de fumar, 1000 maneras de hacerse rico. Seguro que has visto vídeos en los que aparece gente que ha tenido éxito con, bueno, pues negocios multinivel, con distintas estrategias de inversión en bolsa, con un montón de métodos diferentes para hacerse rico aparentemente de la noche a la mañana. Ninguno de estos métodos es real si no tiene un camino serio, un método serio detrás. Así que esta lección, y es algo fundamental que tenemos que interiorizarnos, es que a veces pensamos que se pueden conseguir las cosas de manera fácil y de manera rápida, y eso no es así. Cuando nos fijamos en las grandes historias de los personajes que salen todos los días en la televisión, que han tenido mucho éxito en el mundo de los negocios, en el mundo del cine, en el mundo del deporte, pensamos que han llegado ahí por arte de magia. Y puede haber casos excepcionales, pero no suelen durar mucho por una parte y por otra no son la mayoría. La mayoría ha llegado ahí con método, con esfuerzo y con trabajo, más rápido o menos rápido, porque no existe el camino sencillo, no existe el camino fácil, pero sí existe el camino inteligente. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, porque se puede llegar del punto A al punto B de una manera muy rápida si tienes el camino inteligente. No estoy hablando de atajos, de recetas mágicas o de métodos milagrosos, porque eso no existe, no funciona y no perdura. Pero sí que tienes que tener claro en tu empresa, en tu vida en general, y en la Fórmula 1 lo tienen muy claro, que no existe el camino fácil, pero sí el camino inteligente. El buscar, analizar las normas hasta el último detalle para ver de dónde pueden exprimir una centésima más de tiempo de mejora en su coche. Cuáles son las mejores personas con las que pueden contar en su equipo para darle ese puntito más de velocidad, de rendimiento, de fiabilidad, de prestaciones en general, con lo que te comentaba en la lección de rodearte de los mejores. Trocear la vuelta de cada circuito en pequeñas partes para ver qué pueden mejorar en cada una respecto a su competencia. Todo eso forma parte de esta clave, de esa clave de que a veces estamos tentados de pensar que las empresas que han tenido éxito lo tienen porque han sacado el producto adecuado en el momento adecuado, pero no nos damos cuenta de que Apple estuvo perdiendo muchísimos años dinero con su iPod, de que Amazon estuvo perdiendo muchísimo tiempo, dinero de sus inversores, y Jeff Bezos mandaba un mensaje a sus inversores cada año. Bueno, esto es una leyenda urbana, no sé cómo de real será que fuera así de tajante. Seguro que había más conversaciones, por supuesto, pero básicamente el mensaje que mandaba Amazon al final de cada año a sus inversores, que veían cómo estaban perdiendo su dinero, aparentemente, era: señores, un año más, hemos perdido esta cantidad de dinero, pero seguimos en nuestro camino estratégico de ser el líder en el mercado. Y no dirías hoy por hoy que Amazon es uno de los líderes indiscutibles, no solo en el mercado en el que empezó, sino en muchos otros sectores. Bueno, pues eso fue a costa de un camino no sencillo, pero sí inteligente. Así que recuerda que no existen las recetas mágicas, no existe la fórmula maravillosa, no existen los caminos fáciles, pero sí existe el camino inteligente, el método inteligente, la estrategia inteligente. Bueno, ya hemos visto 8 lecciones que puedes aprender de la Fórmula 1 para ti, para aplicar en tu trabajo. Y ahora llegamos a una de mis favoritas. Una de mis favoritas en las que siempre hago mucho hincapié en mis formaciones, y de hecho es una de las primeras que abordo en mis formaciones, en las conferencias, en las formaciones online que trabajo, en los programas de formación ejecutiva in company o outdoor para mis clientes. Y sin duda es uno de los primeros pasos de mi método, del método que está inspirado en la Fórmula 1, para cómo mejorar y cómo explotar tu productividad y convertirte en un profesional alucinante. Y es que tienes que tener foco. Pero en este caso le voy a dar un matiz, una vuelta de tuerca adicional. No vale solo con tener foco y con estar súper enfocado, sino que tienes que tener más foco que tus competidores. Tienes que tener mucho más foco que el que tiene tu competencia. Básicamente, si tu competencia tiene una serie de líneas de productos y servicios, tú tienes que estar todavía más enfocado que ellos en los productos o servicios con los que quieras competir con ellos. ¿Por qué? Porque ya decía Steve Jobs de Apple que la clave del éxito para un proyecto, en su caso de innovación y tecnología, era saber decir que no a 1000 cosas, al menos 1000 cosas, a lo largo del camino del proyecto. Esto te puede sonar muy a marketing y puedes decir, es una frase muy bonita para poner con un fondo bonito como cita de la semana en mi agenda,
pero no vale en mi día a día, en mi trabajo del día a día, porque Isaac, tú no sabes la cantidad de cosas que llegan a mi bandeja de entrada, todo a lo que tengo que decir que sí para poder facturar y conseguir resultados a final de mes o a final del trimestre, del semestre o del año. Bueno, pues sí y no. Y te digo que no, porque si no te enfocas en tener éxito de verdad, pero éxito explosivo, en un poquito de lo que hoy estás haciendo y dejas todo el resto, no vas a conseguir tener el nivel de éxito necesario para sobrevivir o para tener el éxito que tú de verdad sientes que necesitas y que quieres conseguir. Así que si quieres conseguir objetivos ambiciosos, y sobre esto irá mi próxima lección, mi siguiente lección en este vídeo, pues si quieres conseguir grandes cosas en tu empresa, en tu vida, por supuesto, pero en particular en tu empresa y en tu negocio, tienes que tener claro que tienes que tener más foco que tus competidores. Así que estate muy alerta a todas las cosas que te estén dispersando en tu negocio, en tu trabajo, en tus proyectos del día a día. Y muchas veces siempre trabajo esto en mis formaciones, y es que cuando vienen emprendedores que tienen 3, 4 proyectos que están desarrollando, muy relacionados, pero 3 o 4 proyectos que están desarrollando, pues que si una versión con aplicación móvil, una versión puramente física de su producto, una versión más para empresas grandes, una versión para empresas pequeñas, a veces hay que descartar 3 de sus ideas, de las 4 que traían, y quedarse solo con una. Bueno, pues piensa si eso te está pasando en tu empresa. Recuerda que es fundamental no solo tener foco, sino tener más foco que tus competidores. Ahora quiero compartir contigo la lección 10, la 10ª lección que quiero traer para ti de la Fórmula 1, y es, podríamos llamarlo, la lección del cohete. ¿Qué es la lección del cohete? Bueno, pues la lección del cohete es que cuando te pongas tus objetivos, y seguro que has oído hablar de los objetivos SMART o las metas SMART, de tantas metodologías, de lo importante que es tener objetivos, de tenerlos por escrito, todo eso está muy bien. Pero una de las claves que tienes que tener en cuenta es el principio del cohete, que si tú apuntas a la luna, es probable en general que llegues un poquito más abajo. Así que eso es lo que le pasa a un cohete. Cuando tiramos un cohete, apuntamos aquí y ¡ay! A veces apuntamos y nos quedamos un poquito por abajo. Así que si realmente quieres llegar a un objetivo ambicioso, ponte un objetivo un poco más ambicioso. Para que, si no eres muy experto en esto de los cohetes, cuando lances tu cohete, bueno, pues tengas más posibilidades de llegar a un objetivo que era el que inicialmente querías. Porque pasas un poco más abajo del objetivo ambicioso que te has puesto, pero por encima del objetivo inicial que querías. Así que si quieres introducir una mejora, y esto es la base de metodologías como el Design Thinking, como el Lean Manufacturing, como los métodos Agile de gestión de proyectos, siempre tratan de poner a sus equipos en un contexto de un cierto nivel de tensión, moderado por supuesto, y unos objetivos ambiciosos. Siempre algo más ambiciosos, tú dirás cuánto es ese algo más ambiciosos que los objetivos que realmente quieres conseguir. Si por ejemplo quieres una innovación importante en tus productos, en tus servicios, y quieres mejorar tu tecnología, por ejemplo, en un 2%, pues a lo mejor tienes que exigir a tu equipo que consiga una mejora del 10%, porque quizá con eso acabas con una mejora del 5% y estás mejor incluso de lo que te imaginabas que podrías estar o que podrías llegar a conseguir. No nos damos cuenta de todo lo que podemos llegar a conseguir, pero para conseguir cosas realmente grandiosas tienes que pensar muy en grande. No vale solo con pensar en grande, sino pensar muy en grande. A tu nivel, por supuesto troceado en objetivos, por supuesto siendo razonables. No estoy planteando que quieras llegar a Marte en un fin de semana, para nada. Tienes que ser metódico, tienes que tener la paciencia para saber que los grandes objetivos se consiguen con esos pequeños pasos, como si estuvieras haciendo el camino de Santiago desde Madrid hasta Santiago de Compostela. Bueno, pues todos esos kilómetros, 600 kilómetros de camino, se consiguen pasito a pasito. Pero es un gran objetivo, y esos grandes objetivos no nos damos cuenta de que los podemos conseguir y de cómo de grandes pueden llegar a ser si, uno, no empezamos a caminar, y dos, no tenemos objetivos de verdad muy grandes. Porque a lo mejor, si te lo pones de manera muy ambiciosa, si pones un objetivo muy ambicioso, a lo mejor no llegas a ese objetivo, pero llegas a un objetivo tremendo, enorme para tu empresa. Y eso es lo que va a motivar a tus equipos. Pero ojo, porque la cultura dentro de tus equipos, para que esto lo sepan gestionar, es complicado. Y a mí me ha pasado muchas veces que he pecado haciéndolo mal, porque ponía objetivos muy ambiciosos sabiendo que con un objetivo menor nos valía y era ya un resultado magnífico, pero cuando no conseguías el objetivo ambicioso, tu equipo se sentía desinflado. Así que tienes que saber gestionar eso, y eso es el arte, la magia de cómo gestionar equipos, sobre todo en temas pues, que exijan este tipo de objetivos ambiciosos, como temas de innovación, de tecnología o tantos otros sectores en los que quieras cambiar y ser mucho más competitivo y rendir mucho mejor de lo que rindes hoy. Así que si quieres un equipo ultra competitivo, y esto se utiliza muchísimo en Fórmula 1, pon objetivos ambiciosos, pero siempre más ambiciosos
de los objetivos que realmente quieres conseguir. Bueno, antes de terminar, un valor, una lección, un punto fundamental después de estos 12 puntos, estas 12 lecciones que estoy compartiendo, que puedes aprender de la Fórmula 1 y aplicar en tu vida y en tu trabajo. Y es que está muy bien todo lo que hemos visto, de enfocarse en la mejora continua, de tener más nivel de foco que tus competidores, de medir, medir y medir, del principio del cohete que veíamos en esta lección anterior, de tener objetivos más ambiciosos que los objetivos reales que quieres conseguir, de tantas cosas que hemos compartido, que he compartido en este vídeo y que espero que te hayan sido muy útiles, pero hay un aspecto fundamental y esta lección hace hincapié sobre este aspecto. Y es que de nada sirve si no recordamos que somos humanos, que todo lo que hagamos tiene que estar alineado con los valores que de verdad nos mueven y que nos mueven como empresa y como persona. Y al final, aspectos como ser compasivo con las personas de nuestro equipo, como saber reconocer los éxitos y saber apoyar en los fracasos es fundamental. Así que estos aspectos que pilotos como Michael Schumacher, como Lewis Hamilton, como tantos grandes nombres de la Fórmula 1 han sabido cuidar, de saber apoyar a sus equipos, saber reconocer los éxitos de sus carreras, de sus victorias, de sus grandes premios, cuando ganaban y se subían a lo más alto del podio, pues de poco valías y al final me tomaba el champán yo, lo celebro yo y reflejo que pienso que soy yo el que ha tenido ese éxito. Y es verdad que es el que me llevo todas las luces de los flashes y de las cámaras y soy el piloto que va conduciendo el coche que ha ganado. Pero al final detrás de mí hay un equipo muy grande. En Fórmula 1 puede haber un equipo de 500, 600, 700 personas detrás de mí haciendo que ese coche gane ese día. Y por supuesto, yo he puesto gran parte del éxito, pero ellos han puesto gran parte del éxito también. Así que hay que saber reconocer, sobre todo estar ahí en los momentos duros de fallos, cuando un mecánico te pone una rueda mal, sales a pista y das al traste con toda tu carrera, tienes un accidente o tienes que volver al garaje de tu equipo y pierdes muchísimo tiempo y pierdes la victoria, también ahí tienes que demostrar lo grande que eres tu talla como profesional y como persona para darte cuenta de que tienes que apoyar a la gente en los momentos difíciles. Así que exigencia, objetivos ambiciosos, rendir cada vez más, sí, pero saber tener esos valores humanos de compasión, de reconocimiento, de apoyo, de estar siempre ahí para compartir el estrés con tu equipo, porque así tendrás un equipo ultra productivo, pero también un equipo ultra motivado y ultra feliz. Y por último, como última reflexión, como última lección que puedes llevarte de la Fórmula 1 para casa, para tu trabajo, para tu vida, es una que te anima a ponerte en marcha ya. Y es que tienes que estar en forma en los aspectos que para tu negocio o para tu trabajo sea importante estar en forma. Puede ser en forma en cálculo numérico, puede ser en forma en métodos de gestión, estar muy al día de los últimos métodos de gestión, puede ser al día en técnicas de gestión de equipos, en soft skills, en las famosas habilidades blandas, que son muy blandas pero son muy importantes. Así que tienes que estar al día, estar en forma en todos los aspectos que sean importantes para tu trabajo. Y esto de estar en forma, no te lo digo simplemente como dicho de cualquier manera, sino que este juego de palabras de estar en forma es muy importante porque no solo vale formarte en todas las habilidades, como hemos hablado antes, el conjunto de habilidades de las que unas son muy importantes y nos acordamos siempre y otras las dejamos de lado, aquello de las tareas aburridas y no tan aburridas, pero tareas de gestión o tareas de control financiero que a veces se te olvidan en tu empresa y se te olvida lo importantes que son. Bueno, pues esto de estar en forma tiene que ver también con estar en forma físicamente, mentalmente, espiritualmente. Esos son tres planos que destacan todos los grandes autores del desarrollo personal, autores, pues ahora estoy recordando por ejemplo a Jim Rohn. Jim Rohn es uno de los grandes autores del desarrollo personal, puedes consultar sus libros en internet y son la mayoría una maravilla. Y él habla de estos tres planos, del plano de estar en forma física, en forma espiritual y en forma a nivel profesional, a nivel técnico. Así que cuando estás en forma en tu plano puramente físico, cuando estás en forma en tu plano intelectual y cuando estás en forma en tu plano espiritual, es como si se alinearan los astros y en ese momento es cuando puedes conseguir grandes cosas tú y con tu equipo. Así que parte de ese estar en forma, de esta última lección del vídeo, que es estar en forma en lo que sea importante para tu negocio y para tu vida, y en estos tres planos, en el físico, en el intelectual y en el espiritual, parte de estar en forma es que te pongas en acción, que decidas cuál de estas 12 lecciones que he compartido contigo en tu vídeo es importante para ti y que te dejes de excusas para coger esa y de verdad aplicarla hasta el final. No pretendo que cojas las 12 y las empieces a aplicar de la noche a la mañana, pero sí una de ellas y las apliques realmente bien. Esto va en línea con uno de los principios fundamentales del método de productividad que trabajo, que es que hagas menos, pero mucho mejor. Y recuerda, una reflexión fundamental, dura, ya te aviso, pero fundamental. Esto es como cuando en las películas dicen, cuidado porque las imágenes a continuación pueden herir su sensibilidad.
Bueno, pues esto que te cuento te puede doler, te puede fastidiar, pero si lo interiorizas de verdad, vas a ver cómo empiezas a cambiar y empiezas a tener los resultados que de verdad quieres. Y es darte cuenta de que muchas veces ponemos excusas, ponemos motivos para por qué he fallado, por qué no puedo conseguir tal cosa, por qué eso no es para mí. Bueno, pues evidentemente no todo es para todas las personas. Tienes que saber qué cosas puedes conseguir, pero lo que realmente puedes conseguir muchas veces no lo sabes al principio. Así que tienes que de verdad tener el compromiso, la perseverancia, el autocontrol y la pasión para conseguir las cosas. Pero fíjate, déjate de excusas hasta que no hayas probado todos los métodos, aprendido todo lo que hay que aprender sobre el sector o sobre lo que quieres conseguir, consultado a todas las personas, hecho todo lo que otros han hecho. Una vez que hayas hecho todo esto, lo hayas probado, hayas sido perseverante y una cosa muy importante, hayas tenido la paciencia para esperar el tiempo necesario para obtener los resultados, y esto es algo que, por ejemplo, autores como Darren Hardy hablan en su Efecto Compuesto, maravilloso libro del que te hablaré en unos vídeos, que habla del valor de las pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo, pero que para que tengan impacto tienes que esperar ese mucho tiempo y ser paciente. Bueno, pues si has hecho todo esto, si has probado todos los métodos, aprendido todo, hablado con todas las personas que pueden ayudarte, que pueden ser tus mentores, probado todo lo que ha hecho la competencia, te ha salido mal y además has esperado el tiempo necesario, entonces tienes la excusa de eso no es para mí o eso no lo voy a conseguir. Hasta que no hayas hecho todo eso, no tienes excusa. Así que espero que esto, en lugar de ser una reflexión negativa, te duela un poco, pero sea una motivación para lanzarte a aplicar alguna de estas 12 lecciones que he compartido contigo, que podemos aprender de alguno de los mejores profesionales, de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y que te pueden ayudar en tu vida. Recuerda, a trabajar genial y también a vivir mejor.